Según la CIA, Sigifredo Ochoa Pérez nació el 2 de abril de 1942. Entre 1960 y 1964 se destacó en la Academia Militar Mexicana. A inicios de los 70 pasó a la caballería chilena. Aparte de haber sido oficial de la Policía de Hacienda y comandante de caballería en El Salvador, la agencia estadounidense lo señala como un hombre ultraconservador, agresivo, amante de los caballos y cuyo principal hobby es disparar. La CIA aclara que Ochoa es un hombre de inteligencia media, cuyo liderazgo militar surgió de su disposición a dar su opinión, además de ser el número 1 del mayor Roberto Dawison en el servicio militar. Coronel, primero gracias por recibirnos en su casa, ¿no? A mí, voy a hablar un poco de los documentos de la CIA. A mí lo que me llama mucho la atención al ver los documentos así, a grosso modo, es que su nombre entre las nuevas revelaciones aparece mencionado más de 300 veces en los... ¿Por qué? ¿Por qué la CIA le daba tanto seguimiento a usted durante el conflicto, durante los 80 sobre todo? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ve usted? No creo que solamente a mí. Creo que la CIA, igual que otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos, ponían los ojos en aquellas situaciones o en aquellos personajes que en ese momento del conflicto pues tenían alguna relevancia, ya sea por lo bueno o por lo malo. Me parece para mí también una sorpresa hoy que he visto que más de 300 páginas efectivamente, siempre en alguna de ellas mencionan mi nombre. Yo creo que también fue por el hecho del momento coyuntural, el hecho de la misma guerra contra el FMLN y nosotros como militares pues que teníamos que cumplir una misión. La Fuerza Armada no estaba preparada para una guerra contra una guerrilla, es decir, de un tipo de guerra irregular. Prácticamente pues el molde anterior era de la guerra recién incluso pasada contra Honduras, una guerra de 100 horas que no fue mayor cosa. La institución armada no estaba preparada verdaderamente para enfrentar este tipo de guerra. Y en el caso concreto mío, llego igual que otros compañeros como consecuencia del golpe de Estado, el descabezamiento prácticamente de todos los mandos altos de la Fuerza Armada y quedó la Fuerza Armada en mandos de tenientes coroneles y de algunos coroneles antiguos que participaron en el golpe, como es el general García, el general Vides Casanova, el general Flores Lima, que después pues se ascendieron a esos grados. ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! ¡Ahí hay prensa! ¡La casa se metió! Eso, pero ¿no cree que hay un trato excepcional de usted en estos documentos? En el sentido de que, bueno, a los demás se le va mencionando Vides Casanova, Temos de Trujillo, Majano y otros militares, pero usted aparece en casi todos. Yo creo que es por el tipo de acciones que realizamos y por la novedad en el cambio de las operaciones. Es decir, en el caso concreto mío y el caso concreto de Cabañas, pues fue un asunto donde puse en aplicación lo que en teoría había aprendido tanto en las escuelas nuestras como en la escuela de Taiwán o la escuela de Israel. Yo nunca estuve en una escuela gringa. Es decir, lo estuve después de Cabañas, que me fui al Colegio Interamericano. Pero la verdad es que lo que apliqué fue novedoso incluso para los mismos norteamericanos, como dentro de todo el país el caso de Cabañas era como una isla. Un símbolo, ¿no? Entonces logré en poco tiempo controlar militarmente el departamento con buena inteligencia y más que todo con buena acción con la población civil. Pero dentro de todo esto sí hubo un cambio. Antes se hacían las operaciones militares y regresaban las unidades a las guarniciones militares. Yo hice un cambio en eso. Una vez que tuvimos bien planteado dónde estaba el adversario, actuamos militarmente, consolidamos el área, dejamos a las unidades militares ahí y actuaban por pequeñas unidades. Y luego el trato con la población. Pero un elemento importante en el caso de Cabañas fue que entrené y armé a las patrullas cantonales, o sea, las patrullas del servicio territorial.
Esto lo aprendí en Israel cuando vi los kibbutz. Okay. Entonces, prácticamente, el departamento, con pocas unidades militares, yo no tenía más de 1000 hombres, entre administrativos y unidades de combate. Por lo tanto, el apoyo lo tuve en el aspecto de la consolidación con el servicio territorial. A ver, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que durante todos los documentos hay varios adjetivos para referirse a usted, muchos. Pero hay uno que me llama mucho la atención que decían que era el más agresivo, el militar más agresivo del territorio nacional. ¿Usted de verdad se creía esto de que realmente había una agresividad fuerte? Nunca supe pues, de este asunto hasta hoy, de los documentos de la CIA, pero la verdad es que para mí hasta hoy es sorpresa ver que hay una gran cantidad donde me mencionan. Yo hice mi trabajo y lo que hice fue acompañar a las tropas, cosa que no lo hacían los comandantes antes. Y durante la guerra muchos no lo hicieron, se encerraron en sus cuarteles y fueron objetivos militares fáciles para la guerrilla. En este caso mío no, es decir, dicen que la mejor defensa es el ataque. Y eso se mira hasta en el fútbol, ¿verdad? Equipo que se defiende, al final le meten un gol. En este caso, yo en lugar de estar apoltronado en mi cuartel, salí. Y ese es a lo que ellos le llaman agresividad. Agresividad, más que todo fue un asunto de iniciativa, de llevar la ofensiva y consolidar las áreas, negarle el territorio, okay. Que es lo que ha pasado hoy en este momento, que se lo han dado a la Mara, ¿verdad? Por ahí hay otros adjetivos que me llaman mucha atención también, ultraconservador, y hay uno, golpista. Fíjese que en realidad yo creo que ahí fue una mala percepción. Yo siempre fui un anticomunista conservador en el sentido de que las cosas buenas no hay que cambiarlas. Indiscutiblemente hay que cambiar lo que haya necesidad de cambiar. Lo que pasa es que como yo soy compañero de Monterrosa y de Dawison, a mucha honra, mi promoción número 33 en la escuela militar, fuimos muy amigos y por eso hubo un enfrentamiento entre los golpistas del 79 y Dawison cuando salió del ejército, fundó Arena, y entonces me ligaron por esa amistad y por ese compañerismo con Dawison, me pusieron el cliché de ultraconservador. Coronel, siguiendo un poco con esto, refieren en el principio de los 80 a la rebelión contra el general Guillermo García. Usted en Cabañas se acuartela, arma una carta en contra de esta persona. ¿Por qué razón? O sea, ¿cómo viene esto? Bueno, primero él llegó como consecuencia de un golpe de Estado contra el presidente de la República en ese tiempo. Por lo tanto, no tenía fuerza moral para reclamar cualquier cosa. Hubo mucha corrupción, hubo, por ejemplo, el caso de una munición que debería de haber llegado con las cargas respectivas de pólvora, hicieron una transacción y eso lo sabía el ministro. Con Yugoslavia, Estados Unidos y El Salvador. Esa munición puso en aprietos tanto al Belloso como al Atlacat y al resto de las unidades que nos acababan de dar los fusiles M16. Los Estados Unidos metieron presos a los responsables. Aquí no pasó nada. Nosotros estábamos combatiendo y estábamos perdiendo hombres. Ellos estaban bien tranquilos haciendo los negocios de la guerra, porque la verdad es que fue negocios de la guerra. Y luego, cuando yo salí de vacaciones, que no había salido en el 82, regresé, cuando me presenté al ministro, al jefe de Estado Mayor, que era el general Flores Lima, le dije que necesitaba una audiencia con el ministro. Le habló por teléfono y le dijo, compadre, como eran compadres todos, compadre, aquí está Ochoa, quiere tener una reunión, ahí te voy a avisar. En eso entró el ministro de Defensa y me dijo, Ochoa, ¿qué es lo que quiere hablar conmigo? Yo le dije, señor ministro, ¿va a haber algún cambio en mi destacamento para prepararnos? Le digo, ¿o no? Y me dice, ¿cómo voy a cambiar a mi mejor comandante de campo? Váyase tranquilo a trabajar, siga como está. Bueno, perfecto, yo como teniente coronel, y que el ministro de Defensa incluso me diera una palmadita y me dijera esas palabras, pues se las transmitía a mis oficiales, seguimos trabajando, salí al campo y cuando regresé el día 6 me encontré con que había salido la orden general y en la cual me trasladaban
de agregado militar para Uruguay. Entonces yo iba a pedir la baja. Entonces mis oficiales me dijeron, no, mi coronel, si usted pide la baja, todos la pedimos. El que se tiene que ir es el ministro, y empezaron a decirme cosas que yo no sabía. En el último momento del golpe aprovechó, se subió en el caballo y fue prácticamente un aprovechado. Un oportunista. Un oportunista. Y les dije, bueno, vamos a hacer lo que hizo Cortés en la conquista de México en Veracruz. Quemó las naves. Aquí quemamos las naves y estamos dispuestos a lo último. Yo lo informé al jefe de Estado Mayor que a partir de ese momento desconocíamos la autoridad del ministro y empezó toda la rebelión, pero lo interesante fue que cuando la población se dio cuenta, toda la población, independientemente a qué partido político pertenecía, me dieron el apoyo. ¿Ustedes siguieron operando? Sí, seguimos operando, no hubo ningún problema. Y entonces así se dieron las cosas hasta que por último pues se decidió que yo en lugar de salir para Montevideo, me fui a Washington, al Colegio Interamericano de Defensa. Pero fue un acuerdo esto. ¿Ustedes acuerdan? Fue un acuerdo, llegó a hablar Viles Casanova, llegó Blandón, llegó Monterrosa, llegó Calito, llegó Méndez y la Fuerza Aérea que me dio el apoyo. Y se quedó que la Fuerza Aérea iba a ser el garante para que en 2 meses después de mi salida salía García y le entregaba al general Eugenio Viles Casanova. Eso fue lo que pasó. Y fue precisamente el objeto de una mentira. ¿Qué le costaba a él como ministro de Defensa decirme a mí, Ochoa, usted va a ser trasladado? Yo me hubiera ido. Pero a lo que no estoy yo nunca acuerdo es que le mientan a uno. ¿Pero nunca se dio cuenta de que había una estrategia para aislarlo? Me imagino que sí. Porque ellos, como eran golpistas, el que la debe las teme, entonces ellos estaban con esa obsesión de que había un golpismo y que se lo estaban atribuyendo a los supuestamente amigos de Dawison. En ese tema me quisiera detener. Cuando ya viene acá, ellos hablan también posteriormente, ya con Duarte, cuando usted está en la 4ª Brigada, de una cierta relación muy cercana en un grupo conformado por Billy Korn, Arturo Mason, Bobby Burray Mesa, alrededor de usted, que usted era como su representante en la Fuerza Armada, representante de Arena en la Fuerza Armada, y que por lo tanto le tenía cierto recelo por esto. Llegué a un momento en que me llegaron a colocar como que yo fuera la persona con la cual era una amenaza para el gobierno. No, de ninguna manera. Ya el gobierno de Duarte, aunque no me caía bien el gobierno de Duarte, hay que hablarlo claro. Para seguir cerrando esta parte, usted siempre estuvo vinculado a los grupos de ultraderecha. Por ejemplo, le doy... Yo soy de derecha. Pero dentro de la Fuerza Armada, en aquel momento en el que Duarte era presidente, no era muy bien visto. Le comento, hay un espacio... No, es correcto. En el que el general Blandón, ¿no? El general le dice al presidente, todos están con usted, presidente, menos Ochoa Pérez, que él es oportunista. A mí me extraña de mi general Blandón que se expresara así, porque yo siempre cumplí las misiones que a través de él llegaron, y la verdad es que yo creo que había un recelo precisamente que molestó mucho a la Fuerza Armada, ese recelo entre miembros de la institución al que le ponían el pie encima para no dejarlo subir. Cuando estaba en caballería, jugábamos polo con Rey Mesa, con Ricardo Poma, con Roberto Poma, con quien desarrolló una buena amistad, y lamenté mucho la forma como lo asesinaron. Sí. En aquel momento también menciona, ¿no?, que parte de este grupo de Arena de ultraderecha llega Jaime Gil y Carlos Lemos Ovierne y les dicen, nosotros vamos a financiar el golpe a Duarte. ¿El qué? El golpe a Duarte. Démosle. No, hagámoslo. No es ¿En cierto, algún momento no es cierto. esa Yo comunicación? nunca estuve yo en ese tipo de reuniones, nunca tuve contacto con esta persona respecto a un golpe de Estado. Yo creo que estas son puras mentiras, lo desmiento categóricamente. Pero ellos querían de alguna manera ir en contra de Duarte, ¿no? Bueno, cada uno tiene derecho. Aquí hay un montón de gente que está en contra de Sánchez Serén, pero eso no quiere decir de que estamos promoviendo un golpe de Estado. No, es decir, eso es libertad, pero golpe de Estado nunca se habló. Yo nunca estuve ni con mis oficiales hablamos de golpe de Estado. Ni se sintió manipulado o usado de alguna manera, que le dijeron, mira, vamos a hacer esto. No, nunca me he dejado manipular. Ese es uno de mis defectos, de que alguien piensa de que me va a manejar, y muchos pensaron de que me podían manejar. Absolutamente negativo. Hay otra reunión que mantiene, según eso, Dawison con usted, y es cuando viene Iden Pastora, comandante cero nicaragüense,
¿por qué reunirse con un comandante, si usted es un hombre tan anticomunista, con un excomandante que de alguna manera estaba haciendo la contra ya? Eran Una reuniones. cosa, se reúnen para el cumpleaños y hablan algo que la CIA no quiere que sepamos. Ya, ¿Qué se habla? no sé. ¿Usted estuvo en la reunión? No sé, pero son más de 30 y tantos años y la verdad es que la memoria en detalle se le olvidan ahora. Y con Dawson me reunía cada rato, si era mi compañero. Y si estuviera vivo, estuviera ahí a la par de Roberto, igual que Monterroso. De manera que nos reunimos y llegó Edén, yo ni sabía. ¿No se acuerda nada de lo que les dijo? No, él estaba precisamente, creo que luchando contra sus compañeros sandinistas y creo que estaba con la contra, estaba en contra del movimiento de los Ortega. Por lo tanto, pues no sé en qué asuntos andaba y por qué la CIA no quiere que se hable, porque es un asunto que no me compete. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En algún momento, en los documentos, también parte de su tarea militar y de guerra, pues sobre todo, dice que usted junto a Cepeda, René Emilio Ponce, Blandón y otros, son los mentores de la generación que conforma los escuadrones de la muerte. O sea, como que ustedes fueran los tutores de los escuadrones de la muerte. ¿Qué hay de eso? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo fui y soy un soldado, hoy en situación de retiro. Nunca me gustaron las acciones clandestinas. Nunca supe verdaderamente, nunca tuve contacto ni con Cepeda, más que cuando estuvo de alta en la caballería, y con Emilio Ponce, nunca. Porque incluso cuando ellos eran reclutas de mi promoción, yo estaba becado en el Heroico Colegio Militar de donde me gradué. De manera que no tengo absolutamente nada que ver ni conocimiento qué era lo que hacían. Pero se enteró de Cepeda y de Ponce, que No estaban sé, en es esto, decir, ¿no? mire, es decir, si ellos lo hicieron, es cosa que ellos deben de saber y responder. Mira, a mí no me quita el sueño ese tipo de acusaciones. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Escuadrones de la Muerte. ¿Qué interés puede tener la CIA en mentir de esta manera? Pues no sé, es decir, acuérdese que llega una gran cantidad de información, pero la verdad es que ellos no la comprueban en el campo. Pero es el mejor centro de inteligencia del mundo, se reconoce, o sea... Bueno, yo no estoy tan seguro, porque la verdad es que también está el Mossad, pero para mí los servicios de inteligencia israelita, para mí son los mejores del mundo. En aquel momento también se menciona, entre otras cosas, ¿no? Que dentro de los... No ahí, pero la gente nos dice, ¿no? La cuarta brigada militar era de miedo. O sea, por lo menos la gente, los activistas, ¿no? Mencionan, eso era de miedo, ahí hasta habían niños presos, y lo pintan así como que fuera una cuestión tipo Apocalypse Now, ¿verdad? Del comandante Kurt. Nosotros nunca tuvimos niños detenidos, ni negocios con los niños. Menores de edad nunca, pues aquí la guerrilla los... No, ahora había ahí, ¿no? guerrilleros que capturamos que eran menores de edad, ese es otro pisto. A eso me refiero. Pero la verdad es que incluso en una visita que hizo el embajador norteamericano en ese tiempo, hombre, me felicitó que capturábamos. A ver, de alguna manera, en estos espacios dice siempre, él hacía en los documentos, era un hombre ejemplar, pero era un hombre que no respetaba la política de derechos humanos de los Estados Unidos. Y esto es una paradoja, porque te doy un arma y te digo respeta derechos humanos. ¿Cómo lo haces? Mira, es decir, se habla de... Y la gente aquí, los activistas nos hablan de torturas. Es que es de la Cuarta lógico, sí, Brigada. es lo que le digo, continúa la guerra. La izquierda no ha parado su guerra y ellos continúan en eso. Y tienen un montón de grupos que andan ahí, gente que yo digo, ni que viven esto, de agitar y de denunciar. Ellos pueden decir cualquier cosa. Lo malo que hemos hecho nosotros como Estado y especialmente la Fuerza Armada es no crear una unidad que desmienta todo esto, porque nos acusan de todo. Nosotros nunca utilizamos, la sección 2 nunca utilizó métodos de tortura. Cuando se tortura a alguien, puede decir cualquier cosa con tal de que no lo torturen, pero cuando se les da buen trato, entonces la gente de buena manera saca la información. Entonces, en vez de la tortura, usar como moneda de cambio el buen trato. Exactamente. Me queda claro. Le voy a citar dos casos. Primero, que sale mencionado usted, de actos de guerra. Primero, el que ya no hemos hablado un poco, pero vamos a ver. El tema de Monseñor Romero. Según la información, Majano y Trujillo, en algún momento tuvieron una plática en la que se afirmaba que usted por lo menos
fue consultado para el sistema de inteligencia que se le hizo a Monseñor Romero en su asesinato. Mire, para comenzar, Majano era un hombre de izquierda, un hombre que tenía mucho contacto con terroristas libios, aprovechando el asunto de su ajedrez. Eso es la corrupción de la que me hablaba. Exactamente, pero le digo, entonces ahí hubo un grupo de oficiales golpistas que se llaman majanistas, entre ellos mi compañero Julio Agustín Trujillo, que el día de ayer me negó ese asunto. No, me dijo, es puro chambre. Y le llevé precisamente la transcripción de la CIA. Me dijo, no, me dijo, es puro chambre. Entonces lo encaré el día de ayer, porque yo soy una persona que me gusta decir las cosas claras. Eso es una de las falacias más grandes. Incluso le voy a contar. Cuando yo estaba en la Policía de Hacienda, esto no lo he dicho, fui comisionado por el director general, mi coronel Oscar Serrano, que ya murió, para alertar a Monseñor Romero de un atentado. Yo fui compañero en la escuela de Monseñor Rosa Chávez, en Sociedad en Morazán. ¿Quién iba a hacer el atentado en aquel lugar? La izquierda. ¿No? Esto era la inteligencia que tenía la Policía de Hacienda. Y a mí me encomendaron para ir a decirle, Monseñor, ahí esto. Incluso yo la confirmación la hice con Monseñor Romero en San Miguel. Y le ofrecimos protección de parte del gobierno. Estamos hablando de los 70. Estamos hablando de los años 79. Ya casi. 79, antes del golpe. Y le ofrecí, por parte de la Fuerza Armada, protección, incluso vehículo blindado. Y me dijo que no. Entonces yo informé pues de que no. Luego se vino el golpe. Como no participé en el golpe, los majanistas me sacaron, gracias a Dios, porque si hubiera estado aquí, me hubieran metido en el asesinato de él. ¿Por qué? Yo estaba en Panamá. ¿Por qué? Porque muy amigo de Dahuizón. Entonces todos los que estaban alrededor de Dahuizón, este es Ochoa. ¿Y usted admite que Dahuizón pudo? No, por eso, haber pero sido como ellos lo han yo no puedo admitir ni creo. ¿Y nunca platicó de esto con él? No. Roberto fue muy, como un hombre de inteligencia, muy parco y muy compartimentado. En aquel momento también se menciona, y no me puedo quedar sin preguntárselo, la masacre del Calabozo, ¿no? Que coincide un operativo que la CIA dice del que usted tuvo la responsabilidad de que fuera exitoso. O sea, usted fue, dice la CIA, esa es la frase, ¿no? Sí. Y que coincide con la masacre del Calabozo. ¿Qué pasó? Para comenzar, yo no acepto que haya habido una masacre, tanto como andaban diciendo la masacre de Santa Rosa en Cabañas, cosa que incluso yo creo que desistieron de eso porque no existió. No existieron masacres. En lo que a mí me corresponde y me consta, no hubieron muertos. No hubo masacre. Hubo enfrentamientos. Pero una cosa es, esta gente, una vez que quedaban los muertos en acción de parte de la guerrilla, le quitaban las armas y decían, esta es gente civil. Eran guerrilleros. Hay que hablarlo claro, guerrilleros que nos disparaban balas, no nos disparaban dulces. Pero nunca agarraron a un guerrillero sin armas. Claro, sí, agarramos a algunos con armas y otros sin armas, pero eran gente guerrillera. Toda la operación, sí yo participé, pero no era el comandante. Yo fui el jefe del Estado Mayor de esa operación, pero no era el responsable de la operación. El responsable de lo bueno, lo malo y lo feo es el comandante. Okay. Por lo tanto, yo no puedo aceptar de que yo soy responsable de lo que la guerrilla o la izquierda le llama la masacre del Calabozo. Yo quisiera que, porque están las cámaras abiertas y hay gente, víctimas, que están organizadas y que lo señalan, y ahora como a fuerza con estos documentos del Calabozo y dónde están mis hijos, dónde están mis familiares. Yo qué sé. ¿Qué mensaje le podemos dar a esta gente? A esta gente lo que le puedo decir es lo siguiente. Primero, no acepto que yo haya participado en una masacre. Segundo, yo he sido un soldado eminentemente profesional. Nunca he matado a nadie por la espalda. Los que se murieron combatiendo frente a frente. El problema era que les quitaban los fusiles y después los hacían aparecer como que eran humildes y dice angelitos civiles, cosa que no es cierto. Y en ese sentido, en ningún momento, usted que lo ha leído, la CIA me pone a mí como responsable de una masacre. Dice que gracias a usted tuvo éxito el operativo. No, esa es otra cosa. Incluso me ponen que fui uno de los mejores comandantes de campo, un oficial exitoso operativamente hablando. Por agresivo.
por eso. No por mi trabajo, porque ese era mi trabajo. Ok, con eso estamos. Y coronel, ojalá podamos reconstruir el evento de Den Pastora. Porque yo todavía me llama, pues. ¿Qué Voy a hacerlo? tener que ir a Nicaragua y platicar con Edén.